Hola, soy Roberto Maclean, socio del estudio Miranda y Amado Abogados, participante de la IVA. Como socio Miranda y Amado, soy socio del área de corporativo y M&A. Vemos no solamente fusiones y adquisiciones, sino asesoramos en derecho societario, consultoría societaria, disputas societarias y derecho comercial y empresarial en general. Y hemos podido ver una evolución y hemos participado de esta evolución de varias maneras. Bueno, como te dije, nosotros vemos disputas societarias también, y pleitos societarios obviamente en su etapa prejudicial o prearbitral. Nuestra misión ahí es evitar que lleguen a un arbitraje o a un litigio, ¿no? Y desde el comienzo siempre pudimos identificar, creo que unas 2 o 3 fuentes de conflictos. La primera es que cuando uno quiere diseñar los derechos que va a tener, y está, por ejemplo, un error que vimos común en otros contratos, en contratos negociados por otros abogados o cuando no estaban pensados bien, es negociar una serie de derechos del minoritario de una de las partes o de cualquiera de las partes en una holding, no preocuparse de que esos derechos se cuelen o bajen a la empresa operativa. A veces hemos visto convenios de accionistas que se acuerdan a nivel de una holding y la inversión real o el proyecto está 1 o 2 niveles más abajo. Siempre nos hemos preocupado nosotros porque los derechos que se establezcan en el convenio de accionistas de la holding sean ejecutables y sean ejercibles a nivel de la empresa operativa. Y esto porque no hay, quizá en otros sistemas, uno puede percibir que el gerente de una empresa operativa tiene un deber fiduciario con el accionista de 2 empresas más arriba. Pero en el derecho peruano no necesariamente es así, o por lo menos no se interpreta de esa misma manera. Entonces siempre hemos considerado necesario que el convenio de accionistas se traslade y aplique a cada una de las capas de ese negocio, tanto a nivel de la holding como a nivel de la empresa operativa, y tanto a nivel del convenio de accionistas como a los estatutos de las empresas involucradas. Sí nos ha tocado ver pleitos en los que un accionista minoritario ha querido rescatar algún derecho o ejercer algún derecho que tenía en su convenio de accionistas de una holding y no lo había trasladado a la empresa operativa y veía que a veces el derecho peruano no le daba las herramientas para poder ejercer ese derecho, si es que no se había preocupado en trasladarlo, como te estaba explicando, a las empresas, a los convenios o los estatutos de las empresas de abajo, ¿no? Es algo que identificamos bien temprano, que creo que lamentablemente lo hemos visto en muchos convenios en los cuales nos ha tocado entrar luego ya en la fase de disputa. Y es algo que siempre recomendamos a todos nuestros clientes y en general, cuando damos charlas o escribimos artículos, ese es un punto en el que hacemos mucho énfasis. Un segundo punto es las cláusulas de divorcio. Las cláusulas de divorcio, creo que hay dos ángulos en los cuales hemos aprendido a enfocarnos y en los cuales hemos identificado problemas que luego hemos aprendido a resolver. Lo primero es que quizá cuando empezamos a trabajar cláusulas de divorcio, claro, uno heredaba a veces las cláusulas de divorcio de otros sistemas, particularmente del sistema americano, y trataba de aplicar a un joint venture las cláusulas de deadlock de private equity, ¿no? En las cuales uno ejercía una opción de compra, la otra parte, y no sé, y eventualmente si se disputaban una parte compraba la otra. Pero esas suenan bien en el papel, pero no siempre son fáciles de ejercer, porque una contraparte no necesariamente tiene que tener el dinero para comprarle a la otra. Entonces no son fácilmente ejecutables. Lo otro que también pudimos identificar es que cuando uno desarrolla un joint venture está aportando, normalmente uno tiene 2 o más partes, pero normalmente 2 asumamos, y una de las partes aporta un valor y la otra parte aporta otro valor. No necesariamente es dinero, pero aporta algo al negocio y se crea un negocio nuevo. Y a la hora de diseñar una cláusula de divorcio uno se tiene que preguntar, oye, si
si no nos vamos bien y nos queremos separar, es posible que yo me lleve A y la otra parte llevarse B y deshacer el negocio. Y a veces es posible, y uno crea una cláusula de divorcio en la cual dice, ya, si el negocio no funciona, se separan y uno se lleva A y el otro se lleva B. Pero cuando lo que se está creando es un nuevo producto, a veces ya no es posible que una parte se lleve A y se lleve B porque se ha creado un nuevo producto, ¿no? Y ya una cláusula de separación así no es tan fácilmente ni redactable ni ejecutable. Entonces uno tiene que pensar en otras alternativas y ponerse creativo, como, no sé, que una de las partes se quede con el negocio, o venderlo a un tercero, o qué sé yo. El otro ángulo que también genera conflicto, hemos descubierto, es cuando se redacta la cláusula de divorcio, si vas a llamar a una cláusula de divorcio o de separación. Uno se tiene que preguntar, ¿estoy creando una cláusula que se va a ejecutar automáticamente de manera A, B y C y esto va a dar lugar al resultado que quiero? ¿O estoy creando una cláusula que me va a pedir una negociación A, una negociación B y a través de negociaciones ir paso a paso hacia la separación? Y no es ni un mecanismo es mejor que el otro, pero sí hemos notado a veces inconsistencias en los casos en los cuales una parte redacta una cláusula de esa manera o su asesor la redacta de una manera y 10 años después dice, no, ya no me gusta, me quiero separar y cree que puede ejercer A, B y C y salirse del negocio y se encuentra con que su cláusula le pide negociación y hay varios pasos y no son de ejecución automática. Entonces, lo más importante para nosotros como asesores es sentarnos con el cliente, repasar qué es lo que queremos o cómo estamos imaginándonos una cláusula de ejecución y redactarla de esa manera, sabiendo y manejando las expectativas del cliente para que el día de mañana ejecute esa cláusula de separación como la diseñó y no como cree que le gustaría usarla en ese momento, ¿no? Es cierto que hay algunos casos de empresas que son de pura tecnología, donde la aproximación a una transacción de compraventa de esa empresa no es la típica. ¿Por qué? Porque no se está fijando en un EBITDA o no se están fijando en los activos que tiene, sino hemos visto compras donde literalmente el valor estaba en, en la propiedad intelectual y en las personas. ¿Ya? No es como comprarse una central eléctrica o una fábrica de caramelos, sino que uno está comprando una empresa de servicios donde lo más importante es la tecnología que ha desarrollado y las personas que forman el equipo o las personas clave. Entonces, la aproximación de un contrato a ese tipo de transacción se tiene que enfocar en las personas y la tecnología, más que en cualquier otra cosa. Eso por un lado. Lo otro no tiene que ver con el sector específicamente, sino que la presencia de la tecnología o el valor de la tecnología como apoyo a muchos negocios, que puede ser en banca, en seguros y en varios otros, cuando el componente tecnológico es importante en un negocio en particular, uno vamos a caer en negociar lo que se llaman los Transitional Services Agreements, ¿no? Servicios o acuerdos de servicios transitorios. Y estos acaban siendo importantes porque para que el negocio sea adquirido y transferido de la operatividad de un grupo económico a otro grupo económico, se va a tener que transferir tecnología, a veces la gente que lo opera, vas a tener esa tecnología que está alojada en infraestructura de propiedad que no se está vendiendo o manejada por equipos que no le pertenecen al activo que se está transfiriendo tampoco. Entonces, ahí con lo que uno se topa es con que cerrado el contrato de SPA o en paralelo tiene que negociar y trabajar un contrato de servicios transitorios. La negociación de ese tipo de contratos es bien particular y el reto que se presenta ahí es que para que la negociación o la preparación de ese tipo de contrato sea exitosa, normalmente no es suficiente con el equipo que negoció el SPA o el contrato de compra de acciones. A veces no solamente no es suficiente, sino que tú necesitas otro equipo bien diferente para poder concretar ese negocio. Ahí los abogados somos necesarios porque
ayudamos a redactar el contrato y tratamos de que los contratos reflejen los servicios que realmente se van a dar y manejar los riesgos que se puedan identificar. Pero para que esos contratos sean exitosos se requiere el aporte de equipos técnicos del comprador y del vendedor que no han participado en la negociación del contrato de compraventa de acciones, pero cuya participación en la negociación del acuerdo de servicios transitorios es imprescindible. ¿Ya? Entonces, sí nos ha pasado que la negociación de estos contratos puede acabar siendo tan o más compleja que la del contrato de compra de acciones, si es que no hay el aporte adecuado de los equipos técnicos. Ahí está el valor.